Bienvenido de nuevo a Postales al Psicólogo. Te recuerdo que hay 3 bloques de preguntas y este tipo es el bloque segundo, el bloque donde recibo preguntas relacionadas con lo que es el proceso terapéutico. Y fíjate la primera pregunta que nos llega hoy. La pregunta es de si el psicólogo tiene que estar siempre dispuesto a atenderte la llamada telefónica. Bueno, mira, antes de nada te quiero explicar algo. A la hora de ir a la consulta, es decir, en la primera sesión, tú de la primera sesión tienes que salir con una cosa muy clara. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el encuadre que se le va a dar al trabajo psicológico que vas a hacer con el psicólogo? ¿El encuadre qué es lo que es? Pues el encuadre son básicamente una serie de normas, es decir, las reglas del juego de ese proceso terapéutico. Se va a hablar de cómo se van a dar las citas, de cómo se pueden anular, del coste de la sesión, cada cuánto tiempo os vaya a ver, cómo vaya a trabajar y una serie de normas que os van a servir para el buen desarrollo del trabajo psicológico que vayas a empezar a hacer, bueno, iba a decir a partir de la segunda sesión, posiblemente ya desde la primera hay un trabajo psicológico. Así que quédate con esa palabra, el encuadre, que es fundamental. Y respecto a la pregunta en sí, bueno, pues la pregunta tiene una respuesta muy clara, no, el psicólogo no tiene que estar 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, atento a una llamada telefónica de sus pacientes, básicamente porque el psicólogo también tiene que cuidarse, el psicólogo debe velar por su salud mental y su salud física también. Entonces, si estuviera todo el tiempo pendiente a esa llamada, a esa petición de ayuda en cualquier instante, pues te digo yo que el psicólogo no te va a durar más de 2 semanas. Entonces, bueno, en ese encuadre tenéis que dejar claro cuándo podéis llamarlo, qué tipo de horario, es decir, en qué margen y qué días, y si no existe esa posibilidad telefónica, pues a lo mejor pueden existir otras vías, quizás correo electrónico, SMS, WhatsApp, otro tipo de vías de comunicación, o incluso te puedes encontrar que hay profesionales de la psicología que durante la semana, posiblemente los 2 días del fin de semana, pues quieran y necesiten tener un espacio de privacidad, un espacio durante el cual no puedes contactar con ellos. Todo eso, como te digo, insisto en esa parte fundamental, lo tienes que aclarar al principio de la terapia en la primera sesión. La segunda pregunta, fíjate que está también un tanto relacionada con lo que te explicaba antes del encuadre. ¿Con cuánto tiempo puede avisarte un psicólogo para anularte la sesión que ha sido concertada con tiempo de antelación? Bien, esto es muy particular, es bastante subjetivo. Cada psicólogo pues tendrá una serie de criterios a la hora de decidir cuándo puede anular una sesión o no. Evidentemente, los psicólogos también podemos tener imprevistos, situaciones pues urgentes, situaciones de gravedad, sobre todo relacionados con enfermedades y accidentes, que, bueno, como dice la palabra, son imprevistos, imprevisibles, entonces, pues ahí el tiempo es la comprensión que tienes que también tener con el psicólogo. Pero si son otras circunstancias las que conllevan a esa cancelación o a esa postergación de la cita, pues el tiempo tendrás que concretarlo con el psicólogo al principio en ese encuadre, recuerda, como el VAR del fútbol, ese encuadre en la primera sesión, y a partir de ahí, bueno, pues lo importante de ese encuadre es que se cumpla, que las condiciones que se han pactado entre psicólogo y paciente pues se lleven a cabo todo el resto del proceso psicológico. Fíjate la tercera pregunta que nos llega, dice esta persona que su psicólogo le está comentando que no tiene mucho interés en avanzar porque falta las citas. No sé exactamente cómo te lo ha dicho, la verdad, claro, porque tú nos mandas la pregunta y no sabemos el contexto, no sabemos el paralenguaje, en qué tono te lo ha dicho, cuántas veces ha faltado las citas. En general, el psicólogo pues tiene mucha empatía y mucha asertividad, sobre todo esa asertividad a la hora de expresar pues su desacuerdo con algunas de las actitudes y de los comportamientos de los pacientes. Sospecho que no será la primera vez que faltas a una cita. Si te dice eso el psicólogo, me imagino te lo aclarará, te dará su argumentación y te habrá avisado antes, en ese encuadre que he dicho en las 2 preguntas anteriores, que el compromiso, es decir, que la implicación tuya en la terapia es fundamental, porque tú eres el centro del trabajo psicológico. Entonces, bueno, si te ha dicho eso, entiendo que te puede molestar, incluso enfadar, pero lo que me parece interesante es que eso también denota que el psicólogo quiere, como no, que tú progreses, que tú avances, así que más que enfadarte y más que, bueno, que lo podrías hacer, pero más que cancelar la terapia, pues háblalo con él. Quizás sería momento de hacer una valoración o una revisión de cuáles eran tus objetivos iniciales y analizar por qué fallas, por qué faltas
a esas citas, si es que ha faltado más de una, porque a veces se habla desde el psicoanálisis que a veces son mecanismos de defensa, ¿no? Como una especie de quiero ir pero no quiero ir, porque en ocasiones cuando se va a una sesión pues no siempre se pasa bien, porque se hablan de muchas cosas, se remueven temas pasados que en ocasiones pueden doler, ¿no? Entonces te animaría a que lo hablases con tu psicólogo, pero desde la confianza y desde, por supuesto, la intención que tiene el psicólogo de ayudarte a mejorar. No olvides que la psicología te ayuda a ser y estar mejor. Confía en sus profesionales.